presentar ahora. Listo, perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. Pues buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la segunda sesión del diplomado. En un momento le daré la palabra a nuestro invitado, lo presentaré como corresponde. Hoy tenemos una sesión de trabajo en torno a asociacionismo inmigrante e integración, que estamos dentro del módulo de integración. Pues entonces vamos a hablar sobre este tema tan interesante, tan importante, digamos, para el momento actual y para las migraciones en distintos países. Pues es importante tomar este tema porque cuando hablamos de asociacionismo, hablamos de participación, ¿no? Hablamos de participación. Este es un aspecto muy importante dentro de la sociedad. Yo siempre digo, pues si todos participáramos de alguna manera, si todos aportáramos de alguna manera en distintos ámbitos, la sociedad seguramente tendría un giro muy, muy importante. Yo siempre digo, si todo el mundo diera un poquito de su tiempo a alguna actividad, alguna causa solidaria, pues empezaríamos a cambiar muchos aspectos de la realidad, pues a mejorar muchos ámbitos que son notoriamente injustos, ¿no? Entonces, pues el participar, ¿no? Se trata de participar, de formar parte, de estar en algo, de compartir, como dice la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces, pues el asociacionismo como tal, cuando hablamos de participación, hablamos de participación social, ¿no? En un tejido social que se va construyendo por parte de los propios migrantes y con la sociedad local, ¿no? O sea, estos tejidos que no son solamente de un solo colectivo, sino que son de diversos colectivos, en muchas ocasiones a veces responden a una nacionalidad o en otras ocasiones son de varias nacionalidades a la vez. Entonces, pues cuando hablamos de participación, hablamos también de participación ciudadana, en cuanto vamos a ver que de lo que se trata es de la pertinencia que tiene la participación para un tema que es público, ¿no? Algo que viene a ser público. En este sentido, pues lo que dice la teoría, digamos, ¿no? Es que es una forma de acción colectiva. Vendría a ser una forma de acción colectiva, ya sea para pues, representar aspectos culturales o para protestar o para reivindicar. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Ahora, la asociatividad inmigrante, pues dice Lorenzo Cachón, dice, es un espacio para la promoción de la interculturalidad. Esto es muy importante, ¿no? Las asociaciones de inmigrantes son un espacio de construcción de interculturalidad. Por eso yo les recomiendo en la bibliografía de este módulo el libro en donde, pues un libro que es resultado de mi trabajo también, que habla sobre la integración de los inmigrantes en tiempos de crisis, y allí se describen una serie de actividades que su objetivo de alguna forma viene a ser impulsar la convivencia, pero también generar mecanismos de interculturalidad. Entonces, otro elemento que también destaca este autor es el tema de desde las asociaciones se gestiona la diversidad, dinamiza esa gestión, ¿no? Dinamizamos la gestión de la diversidad. Entonces, pues, ¿para qué? Para construir relaciones recíprocas desde la idea de Robert Putnam, ¿no? Desde esta idea del capital social, ¿no? De generar reciprocidad. Entonces, pues, una de las cosas que nos afectan en este tiempo y que sí es muy problemático es el tema de la desconfianza. Pues yo en el mismo libro, compañeras, les invito también a leer cómo las asociaciones también buscan contrarrestar ese proceso de desconfianza, ¿no? Que ahora, sobre todo en el momento actual de crisis que estamos enfrentando, pues es probable que aumente. Entonces, en ese sentido, pues las asociaciones nacen fundamentalmente de los propios inmigrantes, son acciones espontáneas, ¿no? Acciones espontáneas en la conexión de los distintos compatriotas, ¿no? Que pues tienen unos lazos que lo que buscan son generar mecanismos de solidaridad y pues representan a veces los intereses de ese colectivo o de varios colectivos. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo al caso de Europa, que a veces hay asociaciones que son de varios colectivos a la vez, o sea, es decir, de varios países de origen, ¿no? Entonces, representan a América Latina o representan a África o representan a Asia, ¿no? Entonces van representando, es decir, conglomerados geográficos incluso. Pues, ¿qué actividades? Pues el profesor Burbano nos contará un poco más, pero ¿qué actividades realizan? Culturales, por ejemplo, todo tipo de reivindicaciones festivas, históricas, memoria histórica, culinarias, danza, música, arte.
por otro lado, también acogen, es decir, generan mecanismos de apoyo para encontrar trabajo, para buscar arriendos, para ver dónde vivir, ¿no? Vivienda, salud, pues todo tipo de ayudas que puedan conseguir de instituciones públicas. También para sensibilizar, lo que recién me refería con el tema de la interculturalidad y la convivencia, es decir, a ampliar ese esquema de comprensión, tomando en consideración el texto que yo les compartí de los 3 niveles de la integración, es decir, la comprensión de la sociedad, permitir que la sociedad amplíe ese mecanismo, y también las asociaciones generan actividades de formación, o sea, allí también en muchos casos aprenden, sobre todo cuando vienen de países con otros tipos de lenguas, aprenden a hablar el idioma, por ejemplo, en Estados Unidos a hablar inglés, o en Europa a hablar español, ¿no? En el caso de España o en Francia, pues en realidad, dependiendo del país donde vayan llegando los migrantes, si vienen de un país de otra habla, muchas veces las asociaciones facilitan ese proceso. Entonces, otra cosa muy importante, ¿no? Que generan las asociaciones es permitir la integración de los inmigrantes, y no solo de los inmigrantes, sino que también de sus descendientes. Entonces, pues esas funciones son imprescindibles para los propios migrantes y para la propia ciudad, ¿no? Entonces, hay algunas otras cosas, ¿no?, que yo les quería comentar, que están en el libro que yo les recomendé, el de la integración de los inmigrantes en tiempos de crisis. Pues ahora conoceremos, yo les puse también en la bibliografía, en el Moodle, el libro del profesor Burbano, ¿no?, que viene a ser, si no me equivoco, su tesis doctoral, que yo en algún artículo lo cito también, en un artículo que va a salir ahora el profesor, y que pues más adelante les contaré. El profesor Burbano acaba de publicar un capítulo de un libro que tenemos sobre la defensa de los derechos de los migrantes y los refugiados en Colombia y en Ecuador, y que el libro acaba de ser indexado, profesor, para su información en la Web of Science, en el Book Citation. Sí, entonces ya le mandaré la información formal para que la sepa, porque pues, el libro acaba de ser incluido en ese catálogo tan importante, así que es una alegría también para nosotros. Pues cosas que podemos agregar adicionales, antes de darle la palabra al profesor, es las asociaciones también funcionan, digamos, en términos teóricos sociológicos, como una especie de tribus modernas, neotribus, digamos, ¿no? Yo tengo un artículo que les voy a compartir, que es cómo las asociaciones se conformarían como una especie de neotribalismo también. ¿Por qué? Porque ahí se encuentran otros aspectos, ¿no?, aparte de los que ya mencioné, como son los aspectos lúdicos, los aspectos empáticos, ¿no?, los aspectos emocionales, ¿sí?, esos aspectos estéticos también. Hay muchos aspectos estéticos con formación de una estética, el sentir, digamos, la cultura, el vivir la cultura a través de todas estas costumbres que se recrean en el lugar, ¿no? Esa idea de la identidad reformulada, ¿no?, pero también compartida con nuevos elementos de las sociedades de origen. Entonces, pues hay una cuestión muy importante acá en términos sociológicos, y es que vivimos desde las teorías de Max Weber en un proceso de alta racionalización que nos ha llevado a un desencantamiento pues, propio de la modernidad, y nosotros en ese artículo, junto con un profesor que se llama Enrique Carretero, decimos que los migrantes, las asociaciones de migrantes, lo que hacen es reencantar el mundo, ¿no? O sea, lo que ellos quieren es, con esas sensibilidades, con ese ímpetu, con ese ánimo, con toda esa comunidad emocional que se va generando, pues reencantar a la sociedad y mostrar otro aspecto distinto, ¿no? Un aspecto que tiene que ver con esa posibilidad de la cultura. Pues como diría Bertolt Beck, la diversidad ya no es amplia, sino que es infinita, ¿no? Es una hiperdiversidad. Sí, es una hiperdiversidad, pues también lo describe de la misma forma, en términos de diversidad infinita, Boaventura de Sousa. Entonces, pues, sin más, un poco la jornada, la dinámica del día de hoy consiste en que el profesor Burbano nos va a contar un poco su experiencia como investigador, nos va a contar y nos va a relatar algunos elementos centrales de su investigación. El profesor Burbano es religioso jesuita, licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, bachelor en teología por la FAGE en Belo Horizonte, en Brasil, máster en migraciones internacionales por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España, máster en ética de la construcción social por la Universidad de Deusto en Bilbao, y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Deusto, con una tesis sobre asociacionismo inmigrante en Quito, desarrollado bajo la doble dirección de la doctora María Luisa Satien, socióloga, y la doctora Almudena Cortés, antropóloga de la Universidad Complutense. Ha trabajado en diversos contextos
contextos de movilidad humana, desplazados forzados en Colombia, refugiados colombianos en Ecuador, inmigrantes peruanos en Brasil, refugiados africanos en Inglaterra e inmigrantes latinoamericanos en España. Actualmente es docente de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y director adjunto del Servicio Jesuita a Refugiados en Ecuador. ¿Quién mejor que el profesor Burbano para contarnos un poco sobre la experiencia de la integración de los inmigrantes y todo este tejido social que van construyendo a través de las asociaciones de inmigrantes? Así que, profesor, usted tiene pues aproximadamente unos 45 minutos, de aquí hasta las 3, haremos una pausa. Una vez que usted termine para tomar el cafecito y así los compañeros y las compañeras del diplomado van preparando ya sus preguntas, sus comentarios y a la vuelta cada uno le hará un aporte, digamos, un comentario y pues dejamos el espacio abierto para que usted haga las reflexiones finales y con eso estaríamos cerrando la jornada. Así que, profesor Burbano, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por estar, por la disposición. Bienvenido. No, muy buenas tardes, muchas gracias, profesor Felipe Aliaga, que pues realmente con mucho gusto he aceptado esta invitación. Para mí es un gusto, digamos, compartir con estudiantes. También justamente me habías contado el diverso perfil que hay, ¿no? Entonces me parece muy interesante desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de la sociología, la antropología, etcétera, ¿no? Entonces me parece también un grupo muy rico, muy variado, ¿no? Precisamente en esta temática de la movilidad humana que es justamente y multidisciplinar, ¿no? Entonces me parece una maravilla tener un foro así, digamos, diverso, ¿no? Lo que yo les voy a contar es, sobre todo, es el desarrollo de mi investigación doctoral, ¿no? Una cosa para verle el tiempo, ¿hasta qué horas tengo más o menos? Profesor, hasta las 3 de la tarde. Listo, perfecto. Entonces la tesis doctoral está aquí, ¿no? Esta es la tesis doctoral, más o menos salió ahí unas 400 páginas, ¿no? Entonces salió unas 400 páginas. Luego, digamos, algo interesante es justamente la doble dirección. Eso me maravilló de España, que a pesar de yo ser de una universidad, estudié el doctorado en una universidad privada, la Universidad de Deusto, se posibilitó, daban la oportunidad a los doctorandos que veamos a alguna persona experta en el país y de cualquier universidad. Entonces la segunda directora fue Almudena Cortés, muy conocida en Ecuador. Ella estuvo con su trabajo antropológico unos 5 años y ella es de la Universidad Complutense. Entonces se posibilitó ese enriquecimiento académico. Luego me posibilitaron, me pidieron si podía pues publicar la tesis para esta seriado, ¿no? Es decir, este es simplemente un resumen de la tesis. De las 400 páginas se transformaron más o menos en unas 120 páginas. Claro, parece algo fácil de cortar, pero me demoré 3 meses, de hecho, ¿no? 3 meses en hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bonito, ¿no? O sea, que intentar que esas tesis, a veces que salen tan grandotas, no queden ahí, simplemente ahí guardadas en anaqueles, sino que también intentar publicar. Entonces, esa es la experiencia que voy a contarles, ¿no? Y voy ahora sí a presentarles, voy a proyectarles la presentación que tengo. ¿Listo? Vamos a ver a ver, vamos a ver una ventana. Estoy justo ahorita, tengo aquí exacto, tengo aquí la presentación y vamos a ver mira, ahorita está presentando la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ya. ¿Ahí ven una presentación? No, profe, No, todavía profe. no. Creo que hay que como que seleccionar la opción de la pantalla. A ver, vamos a ver. Vamos a ver una ventana. Vamos a ver una ventana. Bueno, ahí ustedes verán una ventana, pero exactamente. Ahí vemos el escritorio. Estamos viendo el Ahí, escritorio. Tenemos a la vista el escritorio, pero no vemos el PowerPoint. listo. Vemos una de las pantallas. Sí, Todo en el escritorio, ¿no es cierto? Listo, entonces sí. vamos a Habría que cambiarla, digamos, probablemente ahí. eso, presentar una pestaña de Chrome. Vamos a ver si aparece una. Cancelar, presentar pantalla, tu pantalla completa, una ventana. Y vamos a ver, Sharp,
Me aparece, espera un momentito, mi pantalla completa. Entonces, vamos a ver, creo que listo. Share into screen. Ahí no ve nada todavía. Todavía no. Ahí, Nada. espera un momentito, vamos a, porque veo aquí que dice presentar tu pantalla completa, una ventana, y está justamente en mi ventana. A ver, una ventana y me aparece la ventana de... Yo tengo un PowerPoint, ¿no? Entonces, ese es el PowerPoint que quiero ver, pero veo que no se me... Profe, si quiere me lo envía por correo, si lo tiene ahí a la Listo, mano, y yo lo abro y yo se lo voy pasando. genial, excelente. Entonces ya te voy a Sí. enviar ahorita, ¿no? Ah, listo, justo apareció. Uf, ¿Así? ya había, ya, Ahora está. Ahí está. genial, excelente. Ahí está. Muy bien, Ahí. entonces ahí va. Si lo pone en modo... sí. Ahí está. Perfecto. Excelente. Entonces, bueno, como les había dicho, pues pertenece este trabajo a mi tesis doctoral, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Pues simplemente una introducción con el contexto, el enfoque conceptual y la propuesta metodológica y los resultados de la investigación, ¿no? Tenemos aquí el Ecuador, ¿no? El último censo se hizo en el 2010, por eso están esos datos del 2010, ¿no? Entonces, esta investigación se desarrolló especialmente en Quito, ¿no? Entonces, como podemos ver ahí, pues Quito, en el distrito metropolitano, un poquito más de 1,5 millones de habitantes, ¿no? Lo interesante es que a pesar de ser un país pequeño, ¿no? O sea, ahorita se calcula que somos unos 16 millones. Colombia, Profe, creo que perdón que le... ya van 40 millones, me parece. Profesor, discúlpeme que lo interrumpa. Si no es necesario que usted apague la cámara, o sea, si tiene la cámara encendida o se apaga automáticamente. Que creo que se me apagó, Ah, pero bueno. No, cuando no, me no, toque, exacto, listo, sí. cuando, Listo, exacto. listo. Ya, listo, eso no. Entonces, realmente es un país pequeño, pero lo interesante de este país pequeño en cuestiones de movilidad humana ha tenido algunos récords, ¿no? Por ejemplo, por varios años, no sé los datos ahora, fue la primera comunidad, los ecuatorianos éramos la primera comunidad latinoamericana en España. Sí, entonces por varios años, no tengo los datos actuales, pero éramos la primera comunidad de inmigrantes latinoamericanos en España. Otro también récord que tenemos es que en Ecuador también, no sé ahorita los datos también, éramos por un tiempo también la primera comunidad en Latinoamérica en refugio, en cuestión de recepción de refugiados. Por supuesto, la mayoría de refugiados vienen de Colombia, ¿no? Esto en este gráfico es para hacernos una idea de los saldos migratorios ecuatorianos versus los saldos migratorios extranjeros, que simplemente nos dan a entender cómo son esos flujos de entrada y salida, pero sobre todo también me quiero emparentar con un contexto histórico, ¿no? Podemos ver justamente, ¿no? Podemos ver en ahí en rojo, que es el saldo migratorio de ecuatorianos. Desde el año 1999 los ecuatorianos salieron masivamente, especialmente el gran éxodo migratorio que algunos lo llaman, algunos investigadores de ciencias sociales llaman la estampida migratoria, es entre 1999 y 2002. ¿Por qué? Porque ahí fue el debacle bancario, el Ecuador perdió su moneda, es decir, nos quedamos sin el sucre, y a partir del año 2000 adoptamos el dólar. Entonces miles de ecuatorianos salieron, especialmente a España, también Estados Unidos, Italia, ¿no?
Pero también justamente en esos años, en el año 2000 concretamente, fue todo esto del Plan Colombia. El Plan Colombia, pues, en el fondo fue con un plan, bueno, ustedes lo sabrán muy bien, que era de combate a la droga, pero en el fondo, pues, digamos, mucha de la población civil fue afectada. El Plan Colombia se aplicó mucho en el Putumayo, o sea, digamos, fue fuertemente, digamos, impulsado justamente en la frontera entre, digamos, en la frontera colombiana que está hacia el Ecuador. Entonces eso provocó, a partir del año 2000, todo un éxodo de colombianos que venían hacia Ecuador. Y recordemos, en ese tiempo no era todavía reconocida la figura del refugio, y es más, el presidente de ese entonces, pues simplemente se negaba, Uribe, pues simplemente negaba de que que salían simplemente por protección internacional, ¿no? Simplemente se desconocía, pero después se vio que realmente eran refugiados. Entonces, como podemos ver a la vez que muchos ecuatorianos salían del Ecuador hacia Europa, Estados Unidos, miles de colombianos entraban al Ecuador por esta cuestión del Plan Colombia y por todo el recrudecimiento del conflicto armado en la parte sur, ¿no? Entonces, es interesante que tenemos casos, por ejemplo, en Ibarra, que en ese tiempo una familia no vivía en Ibarra, sino que se había ido a Europa y arrendaba, por ejemplo, la casa a colombianos, ¿no? Entonces, comprender, digamos, este tipo de éxodos que hemos tenido, que también se interrelacionan con cuestiones internas, cuestiones externas, conflictos, en el caso de Ecuador, toda esa crisis económica, un feriado bancario, etcétera, ¿no? Vamos a seguir, a ver si se me mueve, no sé si se me congeló. Listo, creo que vamos ahí. Entonces, fundamentalmente, el objeto de estudio es las asociaciones, ¿no? Categorías básicas de una agrupación en la que hay voluntariedad, es decir, ese principio básico de una asociatividad voluntaria, pero que además que tienen objetivos, o sea, no es simplemente, uno podría decir, bueno, un equipo de fútbol barrial también puede ser una asociación, es verdad. Si bien es verdad, pero sus objetivos se centran mucho en ese momento pequeño lúdico, ¿no? En cambio, aquí pretende que esas asociaciones tienen unos objetivos concretos precisamente para hacer crecer la asociación o desenvolver la asociación. Yo estudié especialmente dos tipos de asociacionismo, tanto el asociacionismo formal, que precisamente se plasma en estatutos con un registro, y un asociativismo informal, ¿no? Me interesaba particularmente el asociativismo informal precisamente porque muchas de las asociaciones surgen de manera informal y varias asociaciones en nuestros contextos, incluso latinoamericanos, yo podría decir que no es solamente el caso de Ecuador, permanecen informales, ¿no? Permanecen informales a veces incluso como medio de estrategia, no necesariamente, lo que vi en mi investigación, no necesariamente la informalidad significa debilidad. En muchos casos sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, nuestros contextos latinoamericanos, Ecuador, es muy informal, de hecho. Entonces, muchas veces ellos dicen, ¿para qué sacar la formalidad si no gano nada? Y posiblemente con esta informalidad que tenemos, simplemente nos reunimos, tenemos nuestras normas, nuestros procedimientos, pero no nos interesa registrarnos en el ministerio, porque eso pues a ellos les resulta pesado, incluso en el caso de Ecuador. Las asociaciones, hay algunas asociaciones formales que incluso necesitan hasta contabilidad. Entonces hay un caso, por ejemplo, de una asociación, la asociación brasileña, aquí, que era una asociación formal y que por tanta traba burocrática decidieron pasar a la informal. ¿Sí ven? Entonces hay que comprender también esas dinámicas que cada asociación tiene respecto a la formalidad y la informalidad, ¿no? En cuanto al enfoque conceptual y la propuesta metodológica, pues aquí tenemos los componentes básicos, ¿no? Es decir, en el diseño metodológico, una de las categorías claves es justamente el capital social,
Se estudió cómo influencia también el capital social el liderazgo y también cómo influencia el capital social una fortaleza de la estructura de soporte. Ya vamos a ver esos conceptos brevemente a qué se refieren, ¿no? Ese contexto ecuatoriano que evidentemente está simplemente en líneas punteadas. ¿Por qué? Porque el contexto exterior fuera de Ecuador también influye, ¿no? También influye. Entonces se escogió el enfoque de capital social abordado cualitativamente a partir de la propuesta de Putnam, complementada con Woodlock, ¿no? Desde esta propuesta se propone tres tipos de capital social. De unión, el capital social de unión, que se refiere justamente a la cohesión, ¿no? Se midió pues cualitativamente cuál es ese capital social de cohesión. Este capital social en general se refiere mucho a los aspectos identitarios de un determinado grupo o comunidad, ¿no? A partir de las distintas dimensiones, ya sean familiares, étnicas, religiosas, culturales, ¿no? Entonces se puede decir que es aquello que se relaciona con la cuestión identitaria, ¿no? Uno podría pensar también que si hay una asociación que solo tiene capital social de unión, de cohesión, puede derivarse en un gueto, ¿no? Es decir, si solamente tiene un capital de unión y no le interesa compartir con el exterior, o sea, no tiene otro capital social como el de puente o enlace, puede ser un gueto, puede convertirse en un gueto, ¿no? Por eso, para un compartir en diversidad, para una propuesta que se acerca más a la interculturalidad, una asociación no puede quedarse con el capital social de unión, sino que tiene que ir a ese capital social puente también, que es una relación justamente ya sea con otras organizaciones, pero también con otras personas, con otros grupos diferenciados, ¿sí? Posibilitando así un flujo de información y conexión con recursos externos. Entonces, este capital social puente se manifiesta entre grupos que son diversos, ya sea diversidad por la cuestión étnica, ya sea por las cuestiones sociales, culturales, ¿no? Aquí pueden estar movimientos civiles, grupos ecuménicos, asociaciones de migrantes en las que los miembros no son solo de una nacionalidad, ¿no? Entonces ese capital social puente ya implica una diversidad, ¿no? Y por último, ese capital social de enlace, que está relacionado con las conexiones o redes entre personas o grupos en una relación jerárquica y tiene que ver especialmente con la capacidad de movilizar recursos, idea e información de las instituciones formales más allá de la comunidad. Aquí estamos especialmente, ese capital social de enlaces se presenta más de una manera institucional y es esa capacidad de movilizarse con otro tipo de organizaciones que puede ser, por ejemplo, una asociación de migrantes que tiene diálogos o comparte recursos, por ejemplo, con el consulado, por ejemplo, ¿no? Entonces el capital social de enlace se refiere más a una capacidad de interacción institucional. Muy difícil que una asociación informal tenga ese capital social de enlace. Normalmente las asociaciones formales son las que acceden a ese capital social de enlace porque precisamente los organismos públicos quieren tener ese diálogo con contrapartes institucionales. Entonces, cuando una asociación quiere realmente actuar incluso en un ámbito de políticas públicas o en un ámbito, también se puede decir, en un ámbito de participación política, pues ese capital social de enlace es importante, ¿no? Luego tenemos aquí brevemente la estructura de soporte, la fortaleza asociativa, en la que se toma en cuenta los años de experiencia asociativa, si tiene sede exclusiva por el número de socios, capacidad de contratar personal, presupuesto estable, es decir, una estructura de soporte será mayor mientras más años de experiencia tiene una asociación, si tiene un lugar fijo donde reunirse, si tiene un número suficiente de socios, si tiene un presupuesto estable. De hecho, de acuerdo a investigaciones, muchas de las asociaciones
no superan los 2 años o el 1 año, ¿no? Es decir, surgen un mundo de asociaciones, pero realmente mantenerse en el tiempo no es fácil, ¿no? Entonces, esto de los años de experiencia asociativa es una asociación que ya tiene unos 5 años, significa que ya tiene toda una fortaleza mayor que una que solo tiene 1 año, ¿no? Otro de los componentes que se vio es la cuestión del liderazgo, ¿no? Y se lo vio desde dos maneras. Una a nivel general, a partir de una revisión bibliográfica sobre liderazgo y asociaciones, y otro más específico sobre dos tipologías de liderazgo, ¿no? El liderazgo servidor, cuyas características son escucha, empatía, curación, conciencia, persuasión, conceptualización, previsión, gobierno, crecimiento y fomento de la comunidad. Y el liderazgo carismático, visión y articulación, riesgo personal, sensibilidad a las necesidades de los seguidores y comportamiento no convencional. Yo hice me pasé leyendo mucha bibliografía sobre liderazgo y vi que estos dos tipos de liderazgo, digamos, me parecían mucho más pertinentes para investigar las asociaciones, ¿no? Hay otro tipo de liderazgos, hay muchos más, ¿no? Pero escogí estos dos para mi propósito, ¿no? Aquí está la hipótesis como subdividida, ¿no? Con los puntos centrales. Las asociaciones de inmigrantes extranjeros que presentan una mayor vulnerabilidad por el estatus migratorio de sus miembros presentan una mayor debilidad en cuanto a su fortaleza asociativa, es decir, la relación entre estatus migratorio y fortaleza asociativa. El capital social diferenciado de acuerdo a los diversos contextos de la de países de origen y del contexto de recepción, es decir, ese capital social sí depende mucho tanto del contexto de salida como de recepción. El liderazgo servidor sería un coadyuvante para la presencia del capital social de unión, precisamente porque este liderazgo servidor está muy centrado al interior de la organización, y el liderazgo carismático se presentaría en las asociaciones que tienen que enfrentar contextos adversos y cambiantes. Un liderazgo carismático precisamente arrastra, pero sabe moverse en esos contextos adversos y cambiantes, ¿no? El objetivo general de la investigación es indagar las condiciones básicas de las asociaciones de inmigrantes extranjeros en la ciudad de Quito para dilucidar su fortaleza asociativa y posteriormente, en casos seleccionados, abordar el capital social y el liderazgo tomando en cuenta los aspectos del contexto de recepción ecuatoriano, ¿no? Como objetivo específico es efectuar un mapeo de las asociaciones, primera fase de investigación. Para esto, así todo Quito buscando asociaciones formales e informales, considerar los aspectos del contexto ecuatoriano, identificar y caracterizar el capital social en las asociaciones de inmigrantes, e integrar el liderazgo a partir de sus rasgos generales y a partir de la tipología propuesta. ¿Cuáles fueron esas técnicas de recogida de información? La revisión bibliográfica, fuentes estadísticas, un cuestionario que se aplicó apenas encontraba una organización, pues había que me ayuden con un cuestionario, entrevistas en profundidad, 48 entrevistas, y también observación en los contextos asociativos, ¿no? O sea, notas de campo de 26 observaciones a partir de un protocolo de observación. Es decir, yo participaba, si me autorizaban, participaba, digamos, de sus reuniones y a partir de ahí tomaba notas de campo. Vamos a ver. Veremos eso. Pues aquí ya tenemos, perfecto, los resultados. Entonces me encontré con diversas experiencias asociativas en el contexto local, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el primer mapeo en análisis de fortaleza, ¿por qué no se tomó todo el mapeo en los casos? Precisamente porque algunas asociaciones eran tan débiles que luego me encontraba que habían desaparecido. O sea, yo hice en 2 periodos esta investigación, ¿no? Entonces algunas que eran muy débiles, pues prácticamente desaparecieron. Entonces, los casos son casos de asociaciones que seguían activas, ¿no? Entonces, como pueden ver, la mayoría de asociaciones son de colombianos, ¿no? Se comprende precisamente por
por la cuestión de los refugiados colombianos. También las acciones haitianas en este tiempo, es decir, la investigación se realizó entre los años 2013, 2015, parte de 2016. Entonces ahí los haitianos todavía estaban presentes. Actualmente, por ejemplo, ya no hay ninguna asociación de haitianos. La asociación brasileña, que les cuento que era una asociación formal y decidió pasar a la informalidad solo por cuestiones más prácticas. Una asociación argentina muy, muy fuerte que hasta ahora es presente. Una asociación peruana relacionada con el consulado. Una asociación italiana. El Casal Catalá, la asociación catalana, que es muy fuerte, ¿no? Acciones de países africanos, me encontré en el mapeo con dos, ¿no? Y también una asociación en la que se mezclaban personas, es decir, no eran solamente, estaban mezclados ahí entre ecuatorianos y colombianos, por eso pongo países latinoamericanos y de algún otro país, ¿no? Entonces ese es el mapeo. Vamos a ver, no sé si se me... Eso ya, listo. Luego tenemos los resultados de la fortaleza asociativa que tiende a la debilidad, ¿no? Y que aquí toma una fuerza importante el peso del estatus migratorio. Es decir, me pareció interesante ver cómo el estatus migratorio también de las personas particulares influenciaba en la fortaleza o debilidad de una asociación. Es así que, por ejemplo, en medianamente fuerte, bueno, para todo esto hay toda una serie de parámetros muy concretos que ustedes pueden ver en el libro, ¿no? O sea, no están aquí señalados exactamente cómo eran, pero están solamente los resultados. Medianamente fuerte, el Casal Catalá, la Casa de Italia y la Asociación de Residentes Argentinos. Todos ellos son residentes regularizados, ¿no? Y estas tres asociaciones además todavía existen hasta ahora, ¿no? Débil, también son residentes regularizados, ¿no? Sea de Brasil, Perú, Camerún, Nigeria. Varias de estas asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Brasileños Residentes en Ecuador todavía sigue activa como una asociación informal. Voluntariado Internacional de Damas como acción informal. Acción Peruana Miguel Grauques, ellos son formales. La comunidad de nigerianos y solidaridad camerunesa, ellos han desaparecido. Es de notar aquí interesante también los recursos, ¿no? Los recursos. Por ejemplo, el Casal Catalá, Casa de Italia y ADRA, las que son medianamente fuertes, obtienen recursos a partir también de cuotas que dan los miembros, ¿no? Entonces eso también les da una estructura, una fortaleza mayor. Entonces hay que entender eso, que ya son gente que tienen su profesión, tienen su entrada y por lo tanto pueden aportar. Desde las débil para abajo a veces tienen recursos esporádicos, entonces también eso les debilita mucho, ¿no? En el caso de asociaciones muy débil, con número 1, son personas en situación de refugio colombianas, ya sean reconocidos o no. Aquí hay varias de esas asociaciones, pues ya no existen siquiera, ya no existen. Y por supuesto, digamos, no tenían una capacidad de autofinanciarse sus actividades, ¿no? Y muy débil 2 es los migrantes irregulares haitianos, ¿no? ¿Por qué en esta situación de muy débil 2? Precisamente porque además los migrantes irregulares haitianos en Ecuador se quedaron en un limbo. Siquiera en el caso de los colombianos, ellos pueden por lo menos tramitar el refugio, aunque les nieguen. En el caso de los migrantes irregulares haitianos, se quedó en un limbo porque hubo un decreto, ¿no? Cuando hubo el terremoto en el año 2010, hubo un decreto que se les permitía una visa humanitaria por 5 años y no se les dio a todos, pero aún así, una vez que concluían los 5 años, simplemente quedaban irregulares. A ellos no se les dio la posibilidad del refugio, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que, el resultados, que el Ecuador tenía un contexto desfavorable para el asociacionismo inmigrante, ¿no? Que se va entre el reconocimiento e invisibilidad de los inmigrantes.
Interesante que la Constitución de 2008 contempla la movilidad humana dentro de los derechos de nuestra propia Constitución, pero todavía no se cuenta con en ese tiempo no se contaba con una ley de movilidad humana acorde a la Constitución. Recientemente, hace 2 años, hay una nueva ley de movilidad humana, pero que realmente no sigue los principios constitucionales. Y en ese tiempo, en el año, hasta el año, entre el año 2013, 2015, había un decreto ejecutivo que luego se eliminó. Este decreto ejecutivo recibió tremendas críticas por parte de las organizaciones sociales, porque en el fondo el gobierno quería captar toda la información de las asociaciones y controlarlas. Ese es el reclamo que se hacía. Y estas asociaciones caían tanto asociaciones ecuatorianas como asociaciones extranjeras. De hecho, las organizaciones sociales que más protestaron eran las organizaciones sociales indígenas, porque ellos veían que el Estado quería controlarlas. Entonces ponían una serie de requisitos tremendos, como les digo, en el caso de la relación brasileña, les exigían tener incluso contadora, y la presidenta de la asociación me decía, pero mire, nosotros nos reunimos aquí para, qué sé yo, celebrar la vida, hacer algo por Navidad, reunimos dinero para poder ayudar socialmente, y no tenemos para estar pagando una contadora. Entonces, por eso ellos decidieron pasar a la informalidad. Y además, algo importante que yo he descubierto, digamos, en el fondo, yo creo que es la cuestión de movilidad humana en Ecuador siempre se ha caracterizado por la categoría de ecuatorianidad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la legislación ecuatoriana piensa solamente en el ecuatoriano, no da mecanismos para el extranjero, ¿no? Yo hice el doctorado en el País Vasco. En el País Vasco es una de las zonas más fuertes de asociativismo digamos, de la región, ¿no? Toda esa región, hay naciones muy reconocidas. Y claro, me llamó la atención que incluso había subvenciones, es decir, concursos de subvención para asociaciones y que podían postularse asociaciones de inmigrantes extranjeros, ¿no? En cambio aquí, en Ecuador, las asociaciones subsistían por sí mismo. El gobierno ni siquiera les apoyaba, sino que les ponía más impedimentos. Entonces, como que se pensaba el Ecuador como solo para los ecuatorianos, ¿no? Ya vamos saliendo un poquito de esto, pero los ejemplos son drásticos. O sea, gente que, por ejemplo, extranjeros migrantes que querían establecerse laboralmente, pero no les abrían una cuenta bancaria porque decían no se puede abrir con pasaporte, tiene que tener una cédula ecuatoriana, por ejemplo. O sea, cosas que son absurdas. Es decir, por mucho tiempo nos hemos centrado en esta categoría de ecuatorianidad. En cuanto al capital social, ese capital social de unión lo vi a partir de esos elementos culturales, espacios asociativos civiles que colindan también con espacios religiosos, en el caso de peruanos, brasileños y haitianos. Entonces, eso me pareció interesante, ¿no? Que la acción peruana, brasileños, los haitianos mismo, colindan los dos espacios, ¿no? Entonces, eso es interesante hasta para la sociología de la religión, ¿no? Es decir, no son espacios totalmente civiles, podríamos decir, pero tampoco totalmente religiosos, ¿no? Entonces, hay esa mistura que me parece muy interesante y que además es muy latinoamericana, ¿no? Entonces, muchas veces una asociación se reúne para celebrar sus fiestas, pero resulta que una de esas fiestas además es una fiesta religiosa, entonces lo celebran, ¿no? Ese capital social puente que tiene una relación inversa a la fortaleza de la estructura de soporte. Es decir, las acciones más fortalecidas por recursos propios tienen menos relaciones con otras acciones y ONG. Entonces, esto me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una asociación, el Casal Catalá, la Asociación Argentina, se puede decir que ellos, como se sentían fortalecidos por sus recursos, tenían sus cuotas mensuales, no se preocupaban de establecer otras relaciones. Pero en cambio, los que menos tenían que contactarse, pedir, por ejemplo, al municipio, miren, necesitamos un espacio para hacer nuestra fiesta. Entonces tenían esa capacidad más de, de,
digamos, de interrelacionarse, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante, ¿no? O sea, que como que las asociaciones con más autopotencial, con más recursos propios, se sentían más conformes consigo mismas, entonces no buscaban más afuera, ni para relacionarse. Pero en cambio los que menos tenían, ¿no? Por ejemplo, en esto es un ejemplo, de hecho las acciones colombianas, ¿no? Establecían más interrelaciones con otras organizaciones e incluso con la municipalidad para conseguir sus propósitos, ¿no? En cuanto al capital social de enlace escaso y diferenciado, contacto con instituciones públicas. Las asociaciones colombianas y haitianas no tienen relaciones de cooperación y confianza con sus embajadas y consulados, un doble proceso de extranjerización. Esto me pareció interesante, ¿no? Que, por ejemplo, varias de las asociaciones, mal o bien, sí tenían alguna relación con la institucionalidad pública de su origen. Por ejemplo, la Asociación Argentina, sin ser, pues, digamos, una acción afiliada al consulado, pero tiene muy buenas relaciones, igual la brasileña, ¿no? Pero lo interesante era que las acciones colombianas y haitianas no había esa confianza, ¿no? En el caso colombiano es muy comprensible precisamente porque si varios de los miembros de las acciones eran personas que se sentían amenazadas en Colombia, entonces acercarse a su embajada, a su consulado, pues era acercarse a ese estado que les había expulsado, ¿no? Y en el caso de los haitianos, pues por varios años primero no hubo la embajada en el consulado haitiano. De hecho, desde el 2013 la hay, pero parece también que hubo ahí unas cuestiones más bien políticas. O sea, no es que la embajada del consulado haitiano realmente brindaba un servicio de soporte, un servicio de asesoría y un servicio de protección a sus ciudadanos haitianos. No les brindaba. Entonces, por eso los haitianos tampoco confiaban en sus propias instituciones, ¿no? Vamos a ver. Listo. El liderazgo como factor de unión y resistencia, ¿no? Es interesante que en el liderazgo asociativo la mayoría, ¿no? La mayoría de personas que encontré, yo creo que un 90% de las personas que tenían ese liderazgo ya habían tenido experiencias de liderazgo en sus propios países, ¿no? Y esto también remarco del liderazgo femenino, o sea, mujeres, por ejemplo, recuerdo una mujer haitiana que llevaba un grupo de mujeres y ella me decía claramente, mira, yo en Haití luché por los derechos de la mujer, incluso le habían amenazado porque, claro, me contaba que el contexto era muy machista y la mujer no tenía mucha libertad, ella había estado luchando por los derechos de la mujer. Y toda esa experiencia simplemente, desde el contexto ecuatoriano, seguía teniendo una experiencia de liderazgo, ¿no? Entonces, saber que el liderazgo no se improvisa, no es que vienen acá asociaciones y automáticamente salen líderes, no. Esos líderes muchas veces ya tienen un gran recorrido también en sus propios lugares de origen. El liderazgo servidor me encontré con 5 casos, ¿no? Contextos asociativos no imprevisibles, el liderazgo servidor como coadyuvante para la presencia de un capital social de unión. De hecho, aquí, por ejemplo, estaba la misma asociación catalana, ¿no? Es decir, era un liderazgo que mantiene el grupo, ¿no? ¿Sí? Mientras el liderazgo carismático en 3 casos, asociaciones que tienen que enfrentar un contexto adverso y cambiante, se caracteriza por la resistencia debido al empeño en no dejarse abatir por las dificultades. En este caso fue uno de esos liderazgos fue justamente el caso haitiano, ¿no? Entonces, como que aquí es la misma idea, ¿no? Como que ese liderazgo servidor está más centrado en el grupo y asociaciones bien constituidas con fondos, pues bastaba eso, ¿no? No necesitaba más. Mientras asociaciones que tenían que enfrentarse a un contexto adverso, ese liderazgo carismático calzaba muy bien, ¿no? ¿Cuáles son los límites y alcance de la investigación, ¿no? Los límites, la escasez de fuentes bibliográficas, ¿no? Incompleta y fragmentada información existente en instituciones que tienen relación con la movilidad humana y dificultad de generar confianza, ¿no? Es interesante que hay un organismo en el Ecuador que se dedica también a las asociaciones,
ellos no tenían información, ¿no? Ellos no tenían información. Y la cuestión de la confianza, pues, especialmente en estas asociaciones más débiles, ¿no? Que se sienten amenazados. Evidentemente uno al ser ecuatoriano, pues claro, digamos, ellos se sentían como en el caso de los haitianos o colombianos, también con cierto recelo, ¿no? Pero por otro lado, he de decir que también en el caso de, ¿sí está viendo la pantalla o no? No sé si se me Sí, fue la pantalla. sí, ¿Sí? no, no, sí, estamos, el límite y alcance de la investigación. Exacto. Pero por otro lado, lo interesante es, y aquí yo creo que es un consejo, es decir, como yo ya tenía contacto anterior con asociaciones por el mismo trabajo del Servicio Jesuita de Refugiados, entonces se me abrieron también puertas. Entonces eso es importante, ¿no? Que a pesar de que el contexto, el colombiano desconfiaba del contexto ecuatoriano, el haitiano también, pero por el trabajo del Servicio Jesuita de Refugiados se abrían puertas, ¿no? Y en 4 casos no se pudo dilucidar el tipo de liderazgo, precisamente porque en las observaciones que vi, pues no me daban suficientes elementos, ¿no? Sí, esos son los líderes. Y alcances. Un abordaje académico y sería de un tema escasamente abordado desde el Ecuador, ¿no? Esta es la primera tesis doctoral que aborda la inmigración internacional, tomando en cuenta el accionismo extranjero en Ecuador como objeto de estudio. Y si a partir de este trabajo se da una nueva línea de investigación para los estudios ecuatorianos, ¿no? También centra su objetivo de estudio en un contexto específico como receptor de flujos migratorios, contribuyendo al conocimiento de las migraciones sur-sur. Es interesante que mis mismas directoras de la tesis doctoral, ellas han estudiado mucho el asociativismo de latinoamericanos en España, ¿no? Pero en cambio aquí era al revés, ¿no? Entonces se marca más bien en la cuestión de migraciones sur-sur. Recordemos además que en los estudios de migración, por gran parte la literatura se centraba en esa migración sur-norte, ¿no? Ahora es que ya desde hace pocos años ya las migraciones sur-sur cada vez van tomando más relevancia, ¿no? Y se considera la movilidad humana desde una perspectiva crítica en la que se intenta salir de los tópicos esencialistas, aunque generalmente son tratadas las categorías de migrante y refugiado, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Aquí vemos unas pequeñas imágenes, ¿no? A la izquierda eso es en el centro, la zona de la Foch, muy reconocida, ¿no? Y ahí se ven unas carpitas. Esas carpas son del municipio. Y lo interesante es que asociaciones de migrantes que tenían esa capacidad de diálogo, que no eran muy fuertes además, eran más bien débiles, lograban convenios, pequeños convenios con el municipio para hacer pequeñas ventas en diversas fechas. Lástima que eso se ha acabado. En la derecha es un evento religioso, es una iglesia del centro de Quito y el padre que está allí es un padre brasileño, es un brasileño, entonces celebra una misa para la asociación brasileña, ¿no? Y luego de la misa tienen un café, ¿no? Un compartir, ¿no? Luego tenemos aquí, justamente a la izquierda, vemos ese compartir de la asociación brasileña, ¿no? Y hay gente de todo, ¿no? O sea, todos ellos son profesionales, algunos son de la embajada, hay por ahí alguien de la Flaxo, de la Universidad Flaxo, ¿no? Brasileños. En cambio, en la derecha es el Casal Catalá, la Casa de Cataluña, justamente era un partido, ¿no? Con el Barça, y ellos son un potencial tremendo y atraen, ¿no? Y lo interesante es que ellos son fuertes no solo por sus recursos propios, ellos reciben recursos del Estado español, es decir, por una ley española, ellos, al ser una asociación de españoles en el exterior, aunque estén peleados, aunque digan algunos que no son españoles los catalanes, pero reciben fondos del Estado español. Entonces eso también, varias de sus actividades se fortalecen más. Y quizás eso mismo hace que digamos, por un tiempo no sean, digamos, eran muy cerrados en ellos, ¿no? Es interesante que esto de la pandemia, yo sigo en contacto con ellos se han ampliado mucho más y se han abierto a muchas entidades, incluso culturales del Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, como que esta pandemia también ha hecho que
que se quiten las seguridades y también vean esa necesidad de aliarse con otros, ¿no? Tenemos en la parte izquierda superior la Asociación Argentina, ¿no? Entonces es un evento, una de sus parrilladas, ¿no? Una nación muy bien conformada, muy segura de sí mismo, ¿sí? Luego, en la derecha es una asociación haitiana. Ese es un encuentro civil realmente. Pero ahí quien está con el micrófono está haciendo una oración, ¿no? Entonces eso me parece interesante, ¿no? O sea, un encuentro civil y a la vez lo religioso, ¿no? En la parte de abajo, en cambio, vemos justamente un encuentro bonito, que era una acción colombiana, pero además, precisamente como hay asociaciones que se dedican a las ventas de comida, etcétera, y se acogió en esta asociación colombiana también a una ecuatoriana, ¿no? Entonces ahí vemos a una ecuatoriana con su traje típico de Otavalo, ¿no? Y pues muchas gracias por su atención. Creo que justamente hemos acabado con el tiempo. Vamos a ver si prendo la... Exacto. Muy exacto, Mauricio. Muchas gracias por cumplir con el tiempo y la programación que teníamos. Pues te agradezco en nombre de todas las compañeras, todos los compañeros del diplomado. Ahora, pues ahora hacemos una pausita de 15 minutos para ir a tomar un cafecito y volvemos con las preguntas y comentarios, ¿vale? Entonces te agradecemos, Mauricio, que pues nos acompañes en la segunda parte de la clase, donde ellos pues te harán, ahora les toca a ellos más o menos comentar sobre tu trabajo. Muchas gracias, Mauricio. Bien. Ok, listo, entonces nos vemos luego. Eso, ¿Okay? nos vemos en 15 minutos. Bueno, Okay, está bueno. Dejamos la sesión abierta, por cierto, para los que están ahí, no hay problema. Como de costumbre, yo paro la grabación, les llega a los correos la grabación, ¿no? A los que van aceptando la invitación les llega el video, pues de todas maneras yo después se los comparto. Mauricio, para que tú sepas que también la grabación de la sesión te llegará al correo. Ah, genial, estupendo. Sí, así que lo puedes después revisar. Muchas gracias. Ya nos vemos ahora entonces. Bueno,